Vamos a ver hoy eh, un- una palabra que, que es acerca del llamado que nosotros tenemos y cómo somos llamados nosotros realmente en Dios. Eh, la palabra santo, ¿no? Somos santos. ¿Por qué? Bueno, pues porque la escritura nos enseña que eh, hemos sido santificados en Jesús. Esto es, hemos sido apartados para Él y como tal, pues tenemos un llamado en el libro de Pedro, sí, es en Pedro, donde nos dice así la palabra, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde nos llamó el Señor? De las tinieblas. Esto es de obras de maldad, de un pensamiento alejado de Dios, donde todo lo que hacíamos era sin tomar en cuenta a Dios. ¿A dónde nos llamó? A la luz admirable, esto es a Cristo. Y ahora nosotros somos parte de esa luz admirable. Y en primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En segunda de Pedro 3:11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Son algunos de los pasajes de la escritura que nos llaman, ¿a qué nos llaman? Pues a una santidad. Ahora, aquí el tema de la santidad no es, en sí la santidad habla de pureza, habla de perfección, habla de piedad, es parte del significado, pero también el significado de los santos en el Antiguo Testamento nos enseña que hay cosas que han sido apartadas, separadas para el servicio de Dios. Y tú y yo somos santos en que hemos sido apartados, separados para el servicio de Dios, para adorar a Dios, para vivir para Dios. Entonces, en Dios somos santos. En Jesús hemos sido santificados. Entonces, eh, debemos de tener el concepto de lo que somos ahora en Cristo Jesús, de lo que es propio y lo que no es propio para nosotros, y la importancia de podernos limpiar. Entonces nos limpiamos en la palabra del Señor, como decía Jesús, ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que yo les he dado. Entonces nuestra limpieza está en quién? En la palabra de Dios. Esto es en el verbo, esto es en la carne, esto es en Jesús. El verbo hecho carne. En el verbo hecho carne, nosotros somos ¿qué? Santificados, somos limpiados, somos lavados. Aquí les voy a comentar. Tengo aquí unas partes. Ok, entonces entendemos que la santidad no es un logro, no es algo que nosotros hemos logrado, sino es un estado en el que Dios nos llama a nosotros varones para ser santos, ¿no? ¿En qué? En toda nuestra manera de vivir, en nuestra manera de conducirnos. Y sed santos, ¿por qué? Porque nuestro Padre, nuestro Dios es santo. Aquí, cuando dice sed santos porque vuestro Dios es santo, es nosotros debemos estar apartados del mal porque Dios es puro, es perfecto, es luz. No, no es que nosotros vayamos a hacer, bueno, ese es el camino hacia donde vamos, pero cuando habla de que nosotros debemos ser santos,
es apartados de todas las cosas malas, de todas las cosas que están a nuestro alrededor, porque la luz que está en Jesús es la que nos va a limpiar y nos va a santificar, o es la que nos limpia y nos santifica en específico. Y bueno, retomando el tema o el contexto de lo que les venía diciendo, del poder ir a la iglesia, el poder estar ahí, yo les traigo algo de lo que les contaba ayer brevemente al grupo de la familia, que cuando estaba ahí en la iglesia, yo me podía gozar mucho porque podía estar haciendo algo de lo que Dios llamó a mi vida a hacer, ¿no? Que es alabar, adorar y estar en esa libertad de, de, de poder entrar a los atrios del Señor, en la casa del Señor y cantar y liberar todo lo que pueda haber en mi corazón para con Él. Y, y eso es algo que en lo personal, desde que comencé a caminar en el Señor, me ayudó mucho a tener la libertad de ir soltando las cosas que en mi vida no daban la gloria a Dios. Le decía, platicando con mi esposa cuando recién llegué de la reunión, le platicaba que mientras yo estaba ahí adorando, venían algunos pensamientos a mi mente y era acerca de que todo lo que me he estado perdiendo durante mucho tiempo, que es poder estar en la presencia del Señor. Y quiero que entiendan esto, el hecho que nosotros busquemos a Dios en nuestra casa, adorémonos, ahí está la presencia de Dios, pero en específico representa algo muy importante, la congregación, donde se unen muchas personas para adorar al único que vive y reina. Estando ahí yo, volviendo a estar ahí después de cuánto tiempo tenemos muchos que no vamos a la congregación por tema de pandemia, trabajo, etcétera. Tú llegas allí y yo empiezo a adorar al Señor en esa libertad que uno puede tener de levantar las manos, brincar, danzar, ser liberado allí. Un pensamiento que venía a mi mente era de todo lo que me había estado perdiendo o todo lo que se pierde la gente, todo lo que ellos pueden dejar de abrazar y de recibir en Dios cuando podemos estar, ¿no? En esta libertad. O sea, en realidad somos bendecidos grandemente porque estamos con Él, porque Él nos alumbra, porque Él nos lava, Él nos limpia, Él trae libertad. Dice la Escritura que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces, mis hermanos, eh, una de los pensamientos en mi mente era ese, ¿no? Eh, todo lo que se está perdiendo la gente. Y definitivamente la gente está perdida. La gente que no conoce a Dios, la gente que no puede venir a una congregación y levantar las manos y expresar su amor al Señor a través de los cantos que ya están ahí dirigidos con las letras y todo, se están perdiendo muchas cosas, ¿no? Se están perdiendo del amor, de la gracia, de la sanidad, de tantas cosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y yo me gozaba allí. Y otra cosa que se me venía mucho a la mente era el tema de que yo estaba ahora sí que en el lugar al que fui llamado y hecho y preparado, ¿no? Le decía a mi esposa que era como una pecera y que yo andaba ahí como pez en el agua, nadando ahí, remolineando. Y era el anhelo de mi corazón el poder estar en la presencia del Señor, en su casa, adorando y alabando al Señor y gozándome de la libertad que Él nos da, gozando de esa parte de estar apartado para Él. O sea, apartado del mal mientras estoy en el mundo y estando con Él, entregado a Él completamente. O sea, es algo que el Señor trae a nuestras vidas a través de la libertad de su Espíritu. Y vamos a ver con este contexto que les estoy hablando en el libro de Romanos 8:12 al 13. Dice así:
Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos de la manera de la carne o conforme a la carne. Porque si nosotros vivimos conforme a la carne, vamos a morir, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, tú y yo vamos a vivir. ¿Entendimos esto o los confundí? Espero no haberlos confundido. Aquí la palabra nos enseña que nosotros somos deudores y no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme al estilo de vida natural, ¿qué va a pasar? Va a haber muerte. Va a haber muerte, va a haber separación de Dios, va a haber pecado, va a haber inmundicia, va a haber suciedad, va a haber lo que no agrada a Dios. Si vivimos conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Va a haber muerte porque va a haber separación de Dios, va a haber separación de la comunión con Dios. No va a estar ese gozo de la salvación de Dios. Si vivimos como conforme a la vida natural, al pensamiento terrenal, conforme a este mundo, si vivimos de esta manera, entonces va a haber muerte. Mas si vivimos conforme a qué? Al Espíritu de Dios, si vivimos conforme al Espíritu de Dios, si vivimos conforme a la palabra de Dios, si vivimos conforme a la voluntad de Dios, entonces hacemos morir la obra de la carne. Si nosotros vivimos la vida de Dios, la vida carnal en nosotros muere. Entonces viviréis. Entonces estarás en Cristo. Entonces tendrás a Jesús. Entonces habrá fruto en tu vida. Si tú y yo vivimos en la vida de Dios, en la voluntad de Dios, conforme a su palabra, conforme al consejo de la palabra del Señor, las obras de tu naturaleza mueren, entonces vives, entonces damos fruto. Como dice Jesús en el Evangelio de San Juan 15, dice que Él es la vid verdadera y que nosotros somos las ramas, pero, o sea, dice que nosotros separados de Él nada podemos hacer. Somos una rama que separados de la palabra de Dios, separados del consejo de Dios, separados de Dios, nos vamos a secar y vamos a ser, dice la escritura, cortados y echados al fuego, ¿no? Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Nuestro Dios es ¿qué? Santo, esto es puro, perfecto, eh, glorioso, todo lo bueno, luz, y nosotros debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir, apartados de lo malo en toda nuestra manera de vivir. Y aquí está algo que yo les puedo decir. Quiero sujetar todo este contexto para que entendamos lo que Dios quiere decirnos hoy. Conoceremos la verdad y la verdad traerá en nuestras vidas libertad. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceremos a Dios y esta verdad traerá libertad en nuestras vidas de ataduras, de cosas que no nos dejan caminar y seguir a Jesús. Pecados, pensamientos erróneos, rencores, todo lo malo, todo lo que es de las tinieblas que puede haber en nuestras vidas como hijos de Dios caminando en Él. Cuando conocemos la verdad, trae libertad a nuestras vidas, ¿no? Nosotros somos libres en Jesús. Sin embargo, la Biblia también dice, Jesús le dijo a sus discípulos, aquellos que caminaron 3 años con Él, mientras Él les enseñaba, les decía a ellos que debían de tener cuidado de la levadura de los fariseos. Esto es, de la doctrina, ¿no? Un poco de levadura leuda la masa, un poco de cosas que somos nosotros permisivos en nuestra vida puede crecer y leudar la masa, más cuando no estamos haciendo ¿qué? Viviendo la vida de Dios, viviendo en el Espíritu. ¿Qué es vivir la vida de Dios? Miren, tener esta relación con Dios a través de nuestra oración, eso es vivir una vida en el Espíritu.
esa oración continua de nosotros con Dios, esa relación nos va a dar esa parte de fortaleza espiritual, pero también la palabra del Señor nos va a ayudar y nos va a llevar a que las obras de nuestra carne mueran. No va a haber necesidad de que nosotros peleemos contra nuestros deseos naturalmente pecaminosos cuando estamos viviendo la vida de Dios. Algo que yo compartí en su momento era acerca de, digo en su momento, hace muchos años atrás, era la libertad que Dios trajo en lo personal a mí, fue que yo pude conocerlo a Él. Hagan de cuenta que cuando yo conocí al Señor, no me dijeron a mí directamente qué tenía que dejar de hacer, qué no hacer, qué sí hacer, sino que en lo personal, yo lo que pude vivir era conocer a ese Jesús, a este Dios santo. Y conforme yo lo conocí, yo comencé a tener una libertad en mi vida. Conforme yo viví la vida de Dios, conforme yo empecé a vivir en el área espiritual, la vida en el espíritu, siendo yo un pecador, el Señor empezó a traer dentro de mí un redarguir. Entonces las cosas que desagradan a Dios, que no son parte de la santidad de Dios, me hacían que yo me contristara, que yo me sintiera incómodo. Y por lo tanto, lo dejaba. O sea, me enamoré de Dios, aprendí a amar a Dios de tal manera que fue más importante mi relación y mi comunión con Dios que mi relación con mi vida natural. Hablamos de alcoholismo, no quizás como un borrachote por ocho, pero pues bueno, normal, ¿no? Discotecas, novias, etcétera, etcétera. Cosas que son pecaminosas, que no son agradables delante de Dios. Entonces yo tenía 3 novias para cuando yo llegué a Cristo, yo tenía tres novias. Y las tres de alguna manera pues, las engañaba, jugaba con ellas. El Señor, conforme yo fui conociendo, empezó a traer sobre mi vida un redarguir. El tema del fumar, yo también fumaba. De repente yo me sentía como, no, pues eso no. O sea, como que no sé. Pero nadie jamás me dijo qué no hacer, qué sí hacer. Lo que sí pasó en mi vida es de que yo comencé a conocer a Dios de una manera personal, en oración, en la lectura. Comencé a conocerlo en la escritura. Y esta escritura me empezó a hacer vivir esa vida de fe y mis ojos se empezaron a abrir y empecé a ver las cosas de una manera espiritual, empecé a vivir una vida espiritual y esa vida espiritual trajo sobre mi vida que la vida terrenal, carnal, en mi vida fuera pereciendo o fuera debilitándose. Les comparto esto porque es a donde Dios nos quiere llamar. Cuando nosotros nos apartamos, cuando nosotros tomamos por completo nuestra atención en el Señor, con todo, el Señor nos va ayudando, varones, a que seamos fortalecidos en la vida espiritual. Por lo tanto, la vida carnal en nosotros muere. Y entonces el Espíritu nos lleva a vivir en la victoria que el Señor tiene para nosotros. Ya para terminar, andar en el Espíritu que está en Gálatas 5:16 al 23 y dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos. Pero si somos guiados por el Espíritu de Dios, ya no estamos bajo la ley, porque manifiestas son las obras de la carne, y esta es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios,
borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no son herederos del reino de Dios. Hermanos, es muy sencillo. Nosotros, si dejamos que nuestra carne, nuestro hombre natural, viva esa vida, va a llevar ese fruto de muerte. Y, por lo tanto, no tendremos la herencia de lo que el Señor tiene en nosotros. Nosotros hemos sido alcanzados en la gracia y en la misericordia de Dios, pero estos son parte del fruto de la carne y no del espíritu. Entonces, debemos vivir y buscar estar caminando en este fruto. ¿Qué fruto? En el fruto que a continuación les voy a leer, el fruto del espíritu. El fruto, o sea, la fruta del espíritu, que es que en amor. Debemos andar en amor. Debemos tener ese gozo, en esa paz, en esa paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, templanza. Contra cuáles, contra tales cosas no hay ley contra este fruto del Espíritu. Entonces, mis hermanos, Dios nos llama a que estemos apartados para Él, que vivamos una vida apartada para Él en toda nuestra manera de vivir y que no satisfagamos los deseos de nuestra carne y que estemos viviendo por el Espíritu, por la palabra, por la fe, por el amor, que estemos viviendo en la comunión con Dios, que eso nos va a dar la fortaleza para que este viejo hombre esté muerto, esté crucificado con Cristo Jesús, diríamos, ¿no? Que nuestro viejo hombre esté en la cruz y nosotros estemos viviendo en la vida del Espíritu, porque deudores somos y no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es el llamado que nosotros tenemos en Dios, estar fortaleciéndonos en la fe para poder caminar en la vida espiritual que el Señor tiene para nosotros. Eh, cada vez que tengan la oportunidad de adorar a Dios en su hogar, no sé cómo lo puedan hacer ustedes, háganlo porque eso va a traer una libertad, porque Él es digno de toda alabanza, toda adoración. Háganlo, háganlo, háganlo. Y sobre todo, si pueden, ahora que ya está siendo presencial las reuniones, vayamos y adoremos a Dios a través de nuestra alabanza, adoración, atención, tiempo y nuestra ofrenda también ahí en nuestra casa que es Comunidad Cancún. Si no, está bien, lo pueden hacer, se pueden seguir reuniendo por internet, pero les repito, la verdad es de que nada como estar viviendo nosotros como pez en el agua, como pez en esa pecera donde ahí podemos adorar al Señor en esa libertad que Él trae a nuestras vidas, a nuestro corazón, y empezar a apasionarnos por su palabra, empezar a apasionarnos por lo que Él ha hecho en nuestra vida, poderle cantar a nuestro Dios a una voz como un solo hombre en la congregación, con puros pecadores, pero que han sido alcanzados por la gracia de Dios, porque ninguno que está ahí es porque es bueno. Todos fuimos alcanzados por su gracia y porque necesitábamos de Él y porque Él tuvo un llamado con nosotros. Estamos ahí amándoles porque Él nos amó primero a cada uno de los que estamos ahí. Él nos redimió y nos santificó, nos hizo santos, nos hizo benditos en Él. En Jesús tú y yo somos benditos. Decía mi esposa, sí, René, pero es que a veces suenas arrogante porque dices que eres santo y bendito. Y le digo, no, yo digo una verdad. En Cristo Jesús yo soy santo, o sea, soy apartado y soy bendito en Él, porque la bendición de Abraham alcanzó a todos los que pondríamos la fe en esa simiente, ¿no? Porque somos benditos en Abraham. Entonces, es una verdad que debemos de saber de que nosotros tenemos la bendición de Dios, de que todo el que al quien nosotros bendigamos, recibirá la bendición, el que nos bendiga será bendecido y el que nos maldiga, pues que Dios lo guarde, ¿verdad? Porque la palabra dice
una de las bendiciones que Dios dio a sus hijos es esa, que todos los que te bendigan serían benditos y todos los que te maldigan, pues les tocaría lo mismo, como tipo, eh, vamos, sería maldito, ¿no? El que te maldiga. Y nosotros estamos aquí en la tierra para bendecir, para hablar bien de las personas, para llevarles ese mensaje de verdad y de amor que está en Jesús, en lo que Él hizo por nosotros y vivir esa fe. Vamos a fortalecernos, varones, en fe para que el Señor nos dé la victoria vamos, en la vida cotidiana. Está la oración donde dice, Señor, no me metas en tentación o no me dejes caer en la tentación. Esa oración modelo de Jesús, que es el pan nuestro de cada día que debemos de estar teniendo con Dios, ahí el Señor nos va a estar fortaleciendo para que podamos estar firmes cuando venga la tentación sobre nuestra vida. Esa es parte de estar fortalecidos en el espíritu para que cuando venga la tentación podamos estar firmes y no caigamos y podamos dar gloria a Dios, poder ser eh, esas personas que traen bendición a los demás a través vamos, de ser luz, de ser sal en esa tierra. Amén. Eh, este es el mensaje que yo les quería compartir hoy, algo que les pueda servir. Dice la escritura que no debemos rehusar dar todo el consejo de parte de Dios a la iglesia, ¿no? Para que sea perfeccionada, para que sean perfeccionados los santos, ¿no? Dice, toda palabra fue inspirada por Dios, toda escritura fue inspirada por Dios, útil para redarguir y preparar al hombre para la obra de Dios. Entonces, mis hermanos, creo que esta palabra la podemos tomar y es que no debemos estar proveyendo para los apetitos, deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, porque si hacemos eso, vamos a estar separados de Dios. El gozo de la salvación se pierde ¿cuándo? Cuando estamos viviendo una vida que no da al blanco, una vida de pecado. Y el Señor nos llama a que vengamos delante de Él y que Él nos fortalezca y que Él nos libre. La única manera en la cual vamos a poder estar caminando en libertad es cuando vivimos conforme a su palabra y le pedimos la fortaleza y Él nos va librando. Él nos va librando. No se trata de dejar de hacer, se trata de buscar a Dios, se trata de amar a Dios, se trata de adorar a Dios. Si hay algo en tu vida que ha sido difícil para ti, dejarlo, algo que es pecaminoso, deja de intentarlo. Mejor busca a Dios, adora a Dios, conoce a Dios, intima con Dios y cuando te des cuenta, esas cosas que han sido difíciles para ti soltar y dejar, ya no tienen importancia ni tiempo para ti, porque ahora la importancia y lo primero en tu vida es Dios, adorarlo a Él, servirlo a Él, amarlo a Él, estar bien con Él. Esa presencia de Dios, esa comunión con Dios te va a hacer dejar todo aquello que no has podido dejar, que es algo difícil en tu carne dejar. Porque si vivís conforme al Espíritu, haces morir las obras de la carne, pues entonces viviréis. El secreto, mi hermano, así como si dijéramos es un secreto, o la palabra clave es conozcamos a Dios, adoremos a Dios. Y escuchen esto, aprendamos a amar a Dios. Cuando aprendemos a amar a Dios, adorar a Dios, Él nos da esa libertad para que las obras de la carne mueran en tu vida y entonces vivas la vida de Dios. Y es algo de siempre. Los, el Señor nos va llevando a más, a más, a más, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra persona. Amén. Entonces, espero que tomemos esta palabra como, como algo necesario para nuestras vidas. Algo necesario para nuestras vidas, que nos apartemos para Dios, que nos santifiquemos en Dios, tener esta vida, esa manera de vivir santa, porque nuestro Dios es santo. ¿Y cuál es la manera santa? No es que no digamos groserías, que no eso. No, no, no. Apártate para Dios. Si hay algo que no es agradable a Dios y tú lo sabes, no estés ahí, no lo veas. Eso es aparte, o sea, apártate para Dios. Selecciona lo que vas a ver, lo que vas a escuchar, con quién vas a estar, o sea, guárdate para Dios.
y sobre todo búscalo, adóralo, adórale, sírvele. Hagamos la obra de Dios y esta obra nos va a traer en nuestra vida libertad para que la carne muera. Amén. Bueno, vamos a terminar acá y vamos a hacer una breve oración para terminar.